Como mencioné en la introducción en la mañana de hoy, vamos a escuchar a nuestro superintendente en este momento. En la segunda parte de la mañana estaremos participando del episodio del podcast centrado. Les invitamos a que escuchen anticipando participar de la discusión, hacer preguntas a través de textos, a través del micrófono. Preparamos nuestro corazón para este momento. Permítanme tener un momento de oración aquí. Señor amado, estamos agradecidos por estar aquí en esta mañana, por lo que ya has comenzado a hacer, por lo que está por venir y por la palabra que vamos a recibir. Que tu Espíritu Santo nos ministre y hable con autoridad y con poder y con la unción que solamente Él puede dar a través del Pastor Gómez. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. ¿Me escuchan bien? 1, 2, 3, probando. 1, 2, 3, probando. Aquí estamos. ¿Me escuchan? Un abrazo a todos los que no he saludado todavía. Espero poder oportunamente durante estos 2 días saludarle y quizás hablar un ratito con cada uno de ustedes, quizás almorzar juntos. Estar juntos en una experiencia como esta no la doy por sentado. Siento que otra vez hay un profundo sentido del deber de parte del Señor para nosotros en este momento histórico como iglesia. Y cuando me paro frente a ustedes lo hago temblando. Tengo más de 35 años predicando. Pero siempre hay esta conciencia de la grandeza de lo que es el mensaje del Evangelio y lo pequeñito que nos sentimos. Así que vamos todos a estar en esta experiencia enseñables, como aprendices, y pendientes a ver qué quiere Jesús hacer. Y de pronto estás sensible a que el Señor te mueve a orar por alguien. Estás sensible a que el Señor de pronto te pide que le des dinero a alguien. Permite que de verdad Dios nos use a todos para ministrarnos a todos. En el nombre de Jesús. Voy a leer una porción significativa de la Escritura. Se encuentra en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 1, versos 1 en adelante. De pronto salto a otra parte, pero igual trate de seguir la lectura conmigo. Puede cerrar sus ojitos si quiere. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Y dice así la palabra del Señor. Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios, que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio. Una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes.
Se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo, que estaba en ellos, cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que vendría después. Se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes. Y ahora esta buena noticia le fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo enviado del cielo. Todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Verso 21. Por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón, pues han nacido de nuevo, pero a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Como dicen las Escrituras, los seres humanos son como la hierba. Su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado. Por lo tanto, desháganse de toda mala conducta. Acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la palabra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Como dicen las Escrituras, pongo en Jerusalén una piedra principal, elegida para gran honra, y todo el que confíe en él jamás será deshonrado. Así es, ustedes los que confían en él, reconocen la honra que Dios le ha dado, pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Además dice, Él es la piedra que hace tropezar a muchos, es la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Esa es la palabra de Dios. Ya podríamos terminar. Permítame hacer algún bold, algunas negritas y algunos señalamientos sobre cosas preciosas que veo aquí, que creo Dios puso para este tiempo, para nosotros escucharla como Alianza Cristiana y Misionera. Comienzo destacando lo obvio. Pedro está escribiendo a gente que para ese entonces estaba atravesando por problemas realmente serios. Crisis, oposición, persecución. Tuvieron que dejar sus casas por la fe. Era gente de quienes todos sospechaban sus verdaderas intenciones. Gente vista de reojo por una sociedad que las consideraba peligrosas. Gente para quienes se había vuelto la norma cachar a otros, cuchichear a sus espaldas y terminar conversaciones abruptamente cuando llegaban por la puerta. Y todo eso en sus respectivas nuevas zonas postales. Todas esas nuevos vecindarios, nuevas jurisdicciones a las que se habían visto forzadas a trasladarse a raíz de una violenta oposición sufrida nada menos que a manos de sus propios paisanos. Las mismas personas con las que de niños ellos habían jugado en las calles y que conocían muchas de ellas incluso por sus mismísimos apodos.
muchas de ellas, su propia sangre. Ahora, millas y millas de su hogar, esta gente sigue sin comprender semejante hostilidad y odio. Y muchos comenzaban incluso a dudar si habría valido la pena haber perdido tanto. El único crimen a su haber, ser cristianos, ser cristianas. Y Pedro hace varias cosas acá. Luego de aquella gente haber sufrido cuanto improperio y cuanta cruel diatriba contra su fe te puedas imaginar, Pedro sabe que le urge volver a ponerles tan de frente el evangelio como para ayudarlas a todas a recordar lo afortunadas que en realidad eran, no empece a lo que sus difíciles circunstancias parecían sugerir. Y es que entienda, ante las exorbitantes pérdidas sufridas, debió ser peligrosamente tentador ceder a la enorme presión de la opinión popular dominante. Y si no, pues entonces reaccionar a esa opinión popular dominante, pero haciéndole violencia a todo eso que Dios más representa. Opinión popular que incluiría que los cristianos eran sino el terco remanente de una mala idea religiosa, que una sociedad de avanzada buscaba superar por fin. Justo González, el famoso historiador cubano-americano, ha dicho con razón que hoy vivimos días idénticos a los de la iglesia temprana. Interesantemente, esas son buenas noticias para nosotros, aunque disfrazadas de malas. Porque difícilmente podrá jamás la iglesia apreciar mejor su auténtica naturaleza y misión que al encarar complejas crisis y mucha oposición. Las palabras del apóstol Pedro traen a la mente aquella película de Terminator, específicamente la escena en la que el heroico líder de una resistencia en guerra contra sofisticadas máquinas, y aquellos que se acuerdan tienen más de 45 años también, transmite un mensaje por ondas de radio a quien fuera que estuviera escuchando y que quizás estaba pensando rendirse en la guerra. Él dijo, Connor, esta es la voz de la resistencia. Si sucede que estás escuchando este mensaje, añadía apasionado él, entonces tú eres la resistencia. Cristianos, cristianas, está diciendo Pedro, sea donde sea que estén, y yo añadiría esta mañana, sea cuando sea que estén, ustedes son la resistencia. Sea que estén sintiéndose confundidos, minoría, derrotados o incluso irrelevantes. En nombre del cielo les digo, ni uno solo de ustedes ha sido olvidado siquiera un instante. Dios los ve. Dios los ve. Y Él terminará lo que para alegría de todos los pueblos se ha propuesto hacer en y por ustedes y a través de ustedes, al confiar en el evangelio de su glorioso y amado Hijo. Estas personas necesitaban escuchar eso. Y tú y yo también. Somos la resistencia. Y así Pedro seguiría en su carta centrándolos cada vez más en el evangelio, ayudándonos a todos de paso a recordar lo afortunados que en realidad somos. Tú y yo participamos de cosas que aún a los profetas anunciándolas, solo se les concedió conocer apenas un atisbo. Los mismísimos ángeles del cielo todavía se rascan la cabeza preguntándose qué se sentirá tener el privilegio que nosotros. Como por ejemplo, que se siente saborear el evangelio por primera vez. Que se siente pasar de las tinieblas a su luz admirable. Que se siente vivir en íntima dependencia del mismísimo poder de la resurrección. Y al solidarizarnos con su sufrimiento, poniendo la otra mejilla, o llevando la carga por otra milla, y sí, bendiciendo aún al que te maldice, ¿cómo se siente tan glorioso privilegio de sufrir por él? La urgencia de Pedro estriba, creo yo, y esta es mi tesis, en que si el evangelio no está informando tu perspectiva toda,
entonces te será ridículamente fácil perder el norte en tiempos de dificultad. Especialmente si sufres por hacer lo correcto. ¿No debería Dios hacer más de lo que parece estar haciendo? ¿Por qué no interviene más? ¿Acaso no es esta su misión? ¿Acaso no está Él por mí? ¿Tendré ahora que vérmelas por mí mismo en este desastre? ¿O será que Él ni siquiera está ahí después de todo? Como si fuera cosa de extrañar las muchas crisis que definen la vida fuera del paraíso, incluyendo la hostilidad de un mundo que no siente ningún temor de Dios. Extrañarse que podría ser precisamente indicio de que en mayor o menor grado nuestras vidas necesitan alinearse aún con algunas de las más básicas y profundas implicaciones del mensaje del Evangelio. Pedro parecería estar diciendo, chicos, chicas, ¿recuerdan el sabor del Evangelio? Pues entonces, vayan por más. Hay muchísimo más de donde mismo salió eso. Y es que lo que distingue al cristiano no es la perfección, pero sí una noción cada vez más adecuada, no solo de sí mismo, sino de cuál es la naturaleza de su profunda sed y de lo que a raíz del Evangelio Dios ha hecho, está haciendo y está por hacer en Cristo al respecto. Esta sed es la misma sed que cada ser humano busca pagar, ya sea arrancando aplausos, ganando dinero, criando una familia, entreteniéndose a mansalva, cediendo demasiadas veces al tipo equivocado de placeres. Así que lo que distingue al cristiano y a la cristiana es que reconoce que su sed es sed de genuino descanso en el profundo sentido de seguridad, afecto y significado que solo la persona de Jesús consigue producir en uno a saciedad. Nuestra sed es sed del Dios viviente. Nuestra sed es sed del Dios viviente. La sed de cada ser humano, de cada persona que cruza la mirada contigo, es sed del Dios viviente. Esa sed busca pagarla en 20 lugares, en 20 entretenimientos, en un montón de cosas que casi funciona, dice James K. Smith, citando a un teólogo. Se me fue ahora mismo. Es sed de Dios. Y me encanta que esa sea la imagen que captura el apóstol Pedro en su carta. Como el recién nacido instintivamente va por la leche de su mamá. Porque toda su ser y experiencia le dicen que la leche es rica y que no puede vivir sin esa leche. Regresen ustedes también por más de este rico evangelio. Este evangelio es lo que principalmente conducirá a nuestro más genuino florecimiento. Mi hijo mayor ahora mismo está lejos del Señor. Y yo tengo buenas conversaciones con él. Y estoy dudando cómo lo tiro al medio. Y lo que le estoy diciendo es, ¿sabe lo que a mí más me rompe el corazón? No verte florecer. Ver que estás tomando una ruta que te marchita. Tú no lo sientes así. Tú sientes que estás vivo. Pero la realidad es que te están marchitando. Y todos los papás tenemos hijos para verlos alcanzar su máximo potencial. El Evangelio hace eso. El mensaje del Evangelio consigue eso. No se trata meramente de, con todo lo importante que eso es, no ofender a Dios. Eso es lo más importante. Pero no es solo eso. No es solamente ir en contra de la voluntad de Dios. Es que Dios quiere que florezcas. Dios quiere que todos florezcamos. Él dice que es como una semilla que es pequeñita, la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece,
Hasta las aves vienen a hacer nidos en ella. En el reino de Dios, la vida alcanza su máximo potencial. Con persecución, con sufrimiento, con oposición. Sí, es cierto. Pero igual es vida que florece, caracterizada por una paz y por una libertad que el típico ser humano desconoce. Una vida con Dios, con la que los profetas y los mismísimos ángeles del cielo pudieron solo soñar. Y tristemente muchos se pierden esa vida, aún yendo a los templos, por confundir el mensaje del evangelio con esa mentira que básicamente dice, tienes que tratar más duro. Esta idea de que en Jesús lo tengo todo y de que puedo por fin descansar, rendirme, como después de un día largo de trabajo, sentar y decir, esa es la confianza y la fe, lo que estás haciendo ahora mismo en tu silla. Casi. Echarte sobre ella, echar todo tu peso sobre ella. Y Jesús nos invita a tener esa clase de descanso. Pero creer que Él es ese descanso, creer que de verdad en Él lo tengo todo, nos cuesta. No nos sale natural. Por lo que descansar en Jesús por defecto, por default, en el difícil, va a requerir de nosotros muchísima práctica. Muchísimos ensayos. Porque no es nuestra primera reacción. Nuestra primera reacción es fajarnos nosotros. Resolver nosotros, salvarnos nosotros. Así que hace falta mucha práctica hasta que llegue a convertirse en nosotros la respuesta por default o por defecto. Yo descanso en ti, Jesús, y no en tener la razón. Yo descanso en ti y no en que aquella persona esté de acuerdo conmigo. Yo descanso en ti y no en tener todo cuadrado. Estas actividades le dan ansiedad a cualquiera. ¿Sabes cuántas veces yo venía de camino diciendo, Señor, yo descanso en ti? Y no en mis notas. Yo descanso en ti. En lo que tú vas a hacer en cada persona. Yo descanso en ti. Yo no voy a llenar las expectativas de la gente. Yo no voy allí a que hablen bien de Javier Gómez. Yo descanso en ti. En que tú vas a hacer algo. Para cada cosa, yo descanso en ti. No es mi experiencia ministerial. Yo descanso en ti. Yo creo que por eso en parte que tenemos esta carta. Porque parte de esa mucha práctica, para que sea por defecto nuestra respuesta natural, descansar en Jesús, será principalmente resultado de sufrir. De sufrir. Especialmente de sufrir por la fe. Y eso no lo podemos poner en una clase de discipulado por la mañana. No lo podemos poner en un expositor. Es la vida. Pedro no parece poder contentarse con solo una metáfora y echa mano de otra, ¿cuál de las dos más poderosas? Ustedes no necesitan verse solamente como recién nacidos a los que no hace falta convencerlos de que la leche es sabrosa. Ustedes necesitan aprender a verse también, les dice, como piedras vivas, usadas para formar un templo, un edificio espiritual. Piedras que necesariamente echan todo su peso sobre la única piedra capaz de sostener todo el edificio. Así los propios arquitectos tarden en realizarlo. No sería la primera vez. Pedro está abordando acá un vergonzoso incidente aludido en el Salmo 118 de cuando se construía el templo de Salomón. Y es la más interesante. Resulta que sus arquitectos tardan bastante en dar con la piedra angular, aun cuando estuvo todo el tiempo debajo de sus narices. Así que habiéndola menospreciado varias veces, sabe Dios, muchas veces, uno de ellos finalmente fue lo suficientemente humilde como para presentarla donde iba. ¿Y cuál no sería su vergüenza al verse obligado a admitir que la piedra que habían desechado los expertos demostró ser la principal? Por favor, presta muchísima atención ahora. Cristiano, cristiana, puedes y debes esperar que te pase como a Jesús. Lo que el mundo en su velada arrogancia tiene por irrelevante, la iglesia,
Cuando es iglesia, es la luz del mundo y la sal de la tierra. La aristocracia de Dios, decía el pastor Carmelo Terranova. Sacerdotes del Rey de Reyes, ciudadanos de una nación que es santa. Una nueva sociedad en ciernes como en la que toda persona en su sano juicio desearía mudarse a vivir. Constituida por gente de toda etnia y diversidad. Superando cada división que esa vida fuera del paraíso, que está siempre caracterizada por el miedo, necesariamente produce. Piedras vivas de un edificio, me encanta la imagen, que está siendo firmemente sostenido por su poderosa piedra angular, la que igual sostiene también todo el universo físico, la persona y la obra terminada una vez y para siempre de Cristo. A mí me gusta la ciencia, soy malísimo en la ciencia, estudié ingeniería mecánica, no fui de los mejores en mi clase. De hecho, en mi tiempo de estudio, que fue en el año que a usted no le importa, eso lo aprendí del pastor Carmelo Terranova, ahí está clarito. Me gradué en el 90. Ya se me olvidó lo que iba a decir. Sí, yo no era para nada de los mejores estudiantes, pero mis últimos 2 semestres empecé a sacar puras A's. ¿Sabe por qué? Porque me enamoré de Evelyn. Y quería graduarme lo antes posible. Es verdad. Y una de las cosas que me fascina de la ciencia es, bueno, leo muchas cosas, no tantas como quizás doy la impresión, pero me encanta la cuestión otra vez de estos físicos y toda esta gente que está imaginando, como no, y Einstein cuando viene con la teoría de la relatividad y empieza a hablar de pronto otra vez de la gravedad, y todos dicen, la gravedad es una fuerza, y Einstein dijo, no es ninguna fuerza. Él teoriza que la gravedad es un fenómeno ¿cómo se dice? Geográfico. Es más bien no es una distorsión, eso es Star Trek, una deformidad del tejido del espacio-tiempo. Y algunos de ustedes pueden explicar eso mucho mejor que yo. No es una fuerza, dice él, sino que una masa deforma el tejido del espacio-tiempo y cuando algo pasa por ahí, se curvea. Entonces, súper interesante. Y de pronto, no, hay 4 fuerzas, la electromagnética, la gravitacional, la nuclear fuerte y la nuclear débil, a nivel subatómico, y todas estas fuerzas. Y están tratando de encontrar una fórmula que englobe todo, que todo quepa dentro de ella, ¿no? De hecho, hay una película de Hawkins que se llama La teoría del todo, la película, que salió hace como 10 años. Jesús es la teoría del todo. Él es esa fórmula matemática que explica todas las leyes, todas las fuerzas del mundo físico, pero también de la realidad toda. Pero es una persona lo que mantiene eso ahí unido. Y lo que tiene otra vez esa cosa tan grande cuando miramos las estrellas y decimos, wow, eso tiene todo que ver con el mensaje del Evangelio. El mismo que contiene eso y que sostiene todo eso puede sostener mi vida. El mismo que puede hacer que esa cosa dé vuelta ahí sin que nadie esté dándole cuerda, puede sostener el peso de mi vida. Él es la piedra angular. ¿Lo es de mi vida y la tuya? ¿O estamos llenos de ansiedad, desesperados? ¿O cuando alguien nos ataca o viene contra la iglesia, como Pedro, sacamos espadas a cortar orejas? Porque la ansiedad hace eso, el miedo hace eso. Una iglesia a la defensiva es lo último que necesita este país. Y el mundo. Necesita gente que sea una buena piedra. Y tú dices, ¿pero qué hace la piedra? Esa piedra está ahí quieta. No, esa piedra está haciendo un montón de cosas ahí. Está dejando caer su peso sobre el angular. Y eso hace toda la diferencia. Descansa en Jesús. Confía en Él. Lo que el mundo tiene por desechable es la crema innata de Dios. Cristo primeramente. Y gracias a su glorioso evangelio, luego el hermoso edificio que todas esas piedras juntas conformamos en él. La iglesia. ¿Cuándo es iglesia?
Sospecho que nos hallamos en el umbral de un poderoso mover de Dios. Pero eso necesariamente va a depender de volver a degustar diariamente, como niños recién nacidos, la vigorizante riqueza del Evangelio y sus profundas implicaciones. Imaginen por un momento a comunidades enteras de cristianos y cristianas en quienes el Evangelio, como nos gusta decir, está haciendo lo suyo. Formando personas que viven en la más profunda e íntima dependencia del amor y el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuándo? ¿Cuando dirigen el devocional? No. ¿Cuando transitan las carreteras? ¿Cuando alguien te hace la vida a cuadritos en la fila? ¿Cuando te parece justificable defenderte como sea y hasta violar tu conciencia? ¿Cuando no sabes cómo cuadrar la chequera? ¿Cuando tu familia, amigos y algunos enemigos o compañeros de trabajo parecen siempre exactamente qué botones apretar para desencajarte? ¿Cuando sufres una grave injusticia? Cuando has sido tan incomprendida que el pecado o la venganza comienzan a verse sumamente atractivos y como una opción. Si el mundo ha de conocer las excelencias del carácter de Dios, será viendo el efecto que esas excelencias están teniendo en tu vida y la mía. Especialmente cuando enfrentas crisis y oposición. Y eso solo se consigue ingiriendo regularmente esta rica leche espiritual llamada evangelio. Y lo que es igual, siendo una piedra que echa todo su peso. Un acto de confianza en Jesús a la vez sobre el amor, la presencia y el plan y poder de la única piedra capaz de sostenernos en su lugar. La angular, Cristo. Aprende a echar todo el peso de tu ansiedad sobre Él. Y por fin serás humano de nuevo. Pensarás de nuevo. Estarás presente aquí. Y no en 4 semanas adelante tratando de coordinar tu vida de nuevo. Pero intenta soportar tu propio peso. Y siempre terminará aplastándote. La ansiedad de la condición humana estriba en tratar de vivir por tu cuenta. En tratar de ministrar por tu cuenta. No estás supuesto a vivir así. No se puede vivir así. Hoy por hoy el contexto histórico prevaleciente es el de las guerras culturales. Pero la iglesia no está supuesta nunca a guerrear contra la gente. Ni siquiera tratándose de una guerra de índole cultural. Nuestra guerra no es contra ellas, sino contra huestes espirituales de maldad. Y nuestras armas ni siquiera son carnales, sino poderosas en Dios. Miren, déjame resumirlo así. En lugar de plantearnos una guerra contra tanta gente hostil contra la iglesia en estos días, necesitamos aprender a visualizarnos como misioneros en nuestra propia tierra y época cultural. Después de todo, ya no estamos en casa. Este momento histórico es realmente casi idéntico al de la iglesia emergente, de la iglesia naciente, cuando la iglesia temprana surgió. El pluralismo, todas estas formas de pensar, estas guerras de cosmovisiones, eso era el plan del día, el día a día de ese tiempo. La realidad otra vez de vivir, nacer como iglesia en el mundo romano, en aquella época, es muy parecida a esta. Y necesitamos aprender de aquella iglesia, ¿cómo se hace? Si nosotros vamos a un país como la India a hacer misiones, nosotros nos vamos allí rápido a hacer protestas. No vamos rápido a tratar de llegar a lugares para tratar con el poder imponer nuestra cosmovisión. No. ¿Qué pasaría si comenzáramos a pensar que aunque es el lugar donde nací, ya yo vivo en otra cultura? Ya yo estoy viviendo en un lugar donde los valores que son mis valores, para nada son los valores de esta cultura. Bueno, eso es lo que ocurre con un misionero, una misionera. Yo planteo ante ustedes que eso cambiaría el juego. Y no es una idea nueva. Leslie Newbigin, un misionero a la India, para 1984, escribe un maravilloso libro que hago referencias de él al final, lo pueden después buscar. Otra vez acerca de lo que es ser iglesia en Occidente. Invitando precisamente a la iglesia en este contexto a pensar como misioneros en su vecindario.
según el Evangelio, nuestra cosmovisión no se impone, menos aún por el poder, como intentan hacerlo siempre los demás. Todo el mundo está tratando de imponer su cosmovisión por el medio del poder. Como varias veces lo intentara la propia iglesia, con terribles experimentos históricos, miserablemente fallidos. Nuestra cosmovisión más bien se propone, pero se hace por medio del irresistible ejemplo de quienes ya la estamos disfrutando. Quizás habría que comenzar por ahí entonces. ¿Qué te parece si comienzas a disfrutarla tú primero? Como niños recién nacidos que no necesitan que alguien les enseñe que la leche es rica y que siempre regresan por más leche. ¿Qué te parece si comienzas a disfrutarla tú primero? Como piedras que descansan confiadamente sobre la única piedra que puede sostener todo su peso, la angular. Amados, ustedes y yo somos la resistencia. Pero no cualquier resistencia. Porque su reino no es de este mundo. Ni actúa como los reinos de este mundo. Eso es lo que Pilato no entendió. ¿Tú eres rey? Sí, soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Si no, mi ejército ya habría venido aquí a tumbarte todo esto. Su reino no actúa como los reinos de este mundo. Este reino vence al mal con el bien, al odio con el amor y a las tinieblas con la luz. Así que o la iglesia alumbra o no habrá luz. Tan sencillo como eso. Tan horrible como eso. La próxima, por favor. Ahí están los 3 libros que me gustaría retarles a buscarlos y seguir leyendo. Y seguir aprendiendo. Y hay un libro que no le saqué la foto ahí que por mucho es mejor de todos. Hoy es mi tiempo devocional. Y sí, el superintendente tiene tiempo devocional. Yo necesito esta leche. Estoy metido en Mateo. Si alguien quiere tener buenas conversaciones de la Biblia, puede meterse ahí y me llama de vez en cuando, me invita a un almuerzo y hablamos. Voy por el capítulo 12. Después, si quieres, léete un poquito del 10, las instrucciones de Jesús al enviar a sus discípulos. Hay un montón de lo que hemos compartido aquí ahí. Pero específicamente les dejo con gente que quiere matar a Jesús. Eran los líderes religiosos de todas las personas. Convocaron a una reunión para planificar matarlo. ¿Por qué pensamos que nos va a ser diferente a nosotros? Después Jesús sabía lo que ellos tenían en mente, salió de esa región y mucha gente lo siguió y sanó a todos los enfermos de esa multitud. Los sanó. Los sanó a todos. Pero les advirtió que no revelaran quién era él. Con eso se cumplió la profecía de Isaías acerca de él. Y de pronto lo veo. Adiós, espérate, el Señor otra vez. Ayúdame a ver esto que tantas veces he leído. ¿Quién era él? Él es mi siervo, a quien he elegido, es mi amado, quien me complace. Pondré mi espíritu sobre él, proclamará justicia a las naciones. No peleará, ni gritará, ni levantará su voz en público. No aplastará a la caña más débil, ni apagará una vela que titila. Al final hará que la justicia salga victoriosa. Y su nombre será la esperanza de todo el mundo. Hay otro sermón aquí. Algún día lo doy. Señor, gracias por tu palabra. Y por el reto que nos haces y me haces. Permite que podamos durante estos días seguir con esta actitud de aprendices. Espíritu, habla que tu iglesia escucha. Habla que tu iglesia escucha. Guarda a los que vienen de camino, a los que van a estar acá también mañana y no pudieron estar hoy. A los que quizás están viajando.
Que esta santa congregación, convocatoria, asamblea de tu iglesia, sea una visitada por tu Espíritu Santo en forma sobrenatural. En el nombre de Jesús. Amén.